Puse grabar. Bien. Terminamos ahora rapidito entonces con lo que queda de carbono 13. Llegamos a que no se integra, llegamos a que en lo que son entornos químicos, eso sí es lo mismo que el espectro de hidrógeno, y acá tenemos que ver lo de la multiplicidad. A ver partición por carbonos vecinos es, no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque el carbono 13, como les dije antes, es el isótopo de baja abundancia, ¿sí? Entonces, la posibilidad de que estén dos carbonos 13 vecinos y se vean es remota, ¿está? Sumado a que nosotros las señales que vemos, ¿sí? No se deben, acá voy a... Piensen que se deben a un montón de moléculas que están en solución y que se están viendo. Entonces, eso genera que se acumule la señal y que crezca en altura. ¿Sí? Si remotamente un carbono está vecino a otro carbono 13 y solo en una molécula ocurre eso, eso no va a generar que se levante la señal. Entonces, la verdad es que ver carbonos 13 vecinos, o sea, uno no ve carbonos vecinos, ¿sí? La mayor parte de los carbonos son carbonos 12, que como dijimos no tienen propiedades magnéticas, chau. Lo que uno puede ver son los hidrógenos unidos a esos carbonos, ¿sí? Es decir, para la butanona, que es el ejemplo que tienen acá, este carbono tiene 3 hidrógenos vecinos y que se vea como un cuarteto, ¿sí? Que sería este de acá, el de la punta. El metileno acá tiene 2 hidrógenos vecinos y se ve como un triplete. ¿Sí? 2 más 1, 3. Y acá tienen este último metilo vecino y se ve también como un cuatriplete. ¿Bien? El carbonilo de la acetona no tiene ningún vecino, entonces se ve como un triplete. Eso es factible, uno se lo puede pedir al técnico de RMN que le haga espectros con los hidrógenos acoplados, pero se usa muy poco frecuentemente. Por 2 motivos. Uno es que esto es un ejemplo, es el espectro de la 2-butanona, ¿no? Pero ya imagínense si yo tuviera eso sobre un espectro como el que les estoy mostrando yo. ¿Sí? Se complejiza muchísimo el espectro y a la larga veo tantos piquitos que no termino descubriendo nada. Entonces, la realidad es que uno suele pedir el espectro con desacople de hidrógeno, es decir, que yo veo solo un singlete por cada carbono, ¿sí? No veo la partición por los hidrógenos. El segundo motivo por el cual uno suele pedir los espectros desacoplados es porque las señales acá, yo también les había adelantado que a veces tenemos este problema de la relajación, que las señales me quedan petizas, ¿sí? Que también ustedes lo pueden ver acá, ven que hay piquitos muy chiquititos. Entonces, si yo encima todas esas señales las voy a estar desdoblando, va a hacer que caiga más la intensidad de señal y me va a resultar mucho más difícil encontrar espectros de carbono 13 con todos los picos. Entonces, tendría problemas con la intensidad de la señal y tendría espectros demasiado complejos. La verdad es que no me conviene y el espectro usual es el espectro con desacople de hidrógeno en los que van a ver todos los carbonos como singletes. Es decir, que uno lo que ve es la cadena carbonada. No va a haber nada de los vecinos. ¿Sí? Entonces, como conclusión, uno ve el número de carbonos no equivalentes, van a ver el número de señales, o sea, uno lo primero que hace, yo les digo, vos recibís el espectro de carbono, así sabés cuál es tu molécula y empezás a contar. 14 carbonos que tenés que ver y contás 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo primero que uno hace cuando recibe el espectro de carbono, ver si están todos, ¿sí? Entonces, uno ve el número de señales, vas a analizar los desplazamientos químicos, ¿tá? Ver esta cuestión de que si hay átomos electronegativos estén más desplazados o más protegidos, menos desplazados. Acá me sirve para mostrárselos bien. Esta es la zona aromática, más o menos de 110 a 150 ppm. Es la zona aromática.
la zona alifática, ¿sí? En general es, y sí, les diría que abajo de 70, normalmente del espectro de la señal de cloroformo hacia la derecha, zona alifática, hacia la izquierda, zona aromática o alquenos también, digamos, SP2 y otros. Acá tienen, esto debe haber sido algo con un, ¿qué habrá sido? No, debe haber sido una amidina probablemente, o una amida me parece. Estoy pensando qué compuesto puede ser, porque ya le digo, no me los acuerdo, así el número N332, N claramente soy yo, 332, sabe Dios qué compuesto habré hecho. Pero tiene pinta de que es una amida, así que acá va a salir el carbonilo de amida, que sale más o menos 170 ppm. Si tienen aldehídos o cetonas, salen más cerca de 200, después ustedes miran las tablas, ¿sí? Ya les dije que la intensidad de señal da información cualitativa, no integran, pero sí pueden observar y decir cosas sobre eso, y que los espectros normalmente son con los hidrógenos desacoplados, sin DRMN de carbono 3. Mucho más corto que hidrógeno. ¿Dudas? ¿Algo que les haya quedado antes de que empecemos a resolver ejercicios? No, profe, ninguna duda. Estoy un poco mareado, pero bueno, es porque es nuevo. Sí, yo Sí, también, mareado sí, me imagino. Es normal porque es mucha información. Por eso vamos a tratar de hacer ejercicios para que vayan asentando algunos conocimientos. Después ya les digo, si adquieren práctica, es una espectroscopía hermosa porque da muchísima información y los dibujitos son lindos. Y este es medio feo, pero es el que tenía. Tengo que cambiarlo para otro año. Bueno, empezamos entonces a analizar. Profe, una pregunta. Entonces, cuando usamos el cloroformo, o sea, la señal siempre la vamos a tener. Y digamos que esa va a ser como una guía. ¿O no? ¿O entendí mal? Sí, eso es una guía, si lo ves. A ver, la realidad es que estos espectros que nosotros les damos, hay distintas opciones para crearlos, ¿sí? Algunos pueden ser experimentales, hay una base de espectros experimentales que yo la suelo usar bastante, y ahí por ahí les puede aparecer la señal de solvente, que puede ser cloroformo deuterado u otro. Si es otro, obviamente lo voy a indicar y no es que se van a tener que aprender todos los solventes de memoria. La otra opción para generar estos espectros es simular con los programas de simulación química. Ahí, como son espectros simulados, este de hecho es un espectro simulado, ¿sí? No es real. Ventajas, son mucho más prolijitos, ven que estos tripletes son muy bonitos, muy derechitos, pero ahí no ven la señal de solvente. O sea que si no la ven, no la ven. Si aparece la señal de solventes o les aparecen los 3 picos en la señal de carbono y no saben lo que es, piensen que es el cloroformo deuterado. Ven que acá, por ejemplo, no aparece. ¿Sí? Yo esto no sé si se los dije ya en otra clase, pero no sé si al final se bajaron el Kendro o no. Pero, por ejemplo, ustedes pueden dibujar en el Kendro después. Horrible el dibujo, pero siempre el Kendro lo embellece luego. Por ejemplo, ponemos el butanol. ¿Qué es butanol? Sí, no butanol. Le pido que me lo embellezca y le van a ir a decir, correte barra de zoom, que me prediga el espectro de hidrógeno. ¿Ah? Bueno, acá ven que acá tienen superposición de señales. Esta es la señal ensanchada, acá a 350 muy desplazado el metileno vecino, y acá ya se nos complicó la cosa porque ven que tienen superposición de estas dos, la que sale 1,45 y 1,53. No importa, es un ejemplo puntual, pero ven que yo le puedo pedir que me simule los espectros. Si usamos estos espectros, obviamente no les aparece el solvente. O sea, si no les aparece el solvente, sigan su vida con felicidad y no los buscan, ¿sí?
¿Algo más? La rescuídete acá. No. Profe, yo tenía una duda con algo que me quedó por ahí colgado, que eran estas señales que eran bajas y anchas. ¿A qué se debían? ¿Tipo esta? Son Sí, hidrógenos esa. unidos a heteroátomos, es decir, hidrógenos unidos a oxígenos, a nitrógenos, o sea, hidrógenos de ácidos carboxílicos, hidróxidos de hidroxilos alcohólicos, de fenoles, de NH de amina, de NH de amida, ¿sí? Hidrógenos que están unidos a oxígeno o nitrógeno. Y eso se debe a que estas señales intercambian, ¿tá? Son hidrógenos lábiles que salen y entran de la molécula, entonces, y además pueden formar enlaces de hidrógeno, ¿sí? Entonces, todo eso contribuye a que la señal esté ensanchada, que no parta a los vecinos, que no se parta por los vecinos y que además salgan distintas zonas de la molécula. ¿Mm? Listo, profe. Muchas gracias. Entonces, si les parece, vamos a romper el hielo acá con un ejemplo sencillito, que es este de acá. Además ya tienen la molécula puesta. Así que lo único que vamos a hacer es asignar las señales y justificar a quién corresponden cada uno. ¿Sí? Tenemos el espectro de hidrógeno y el espectro de carbono. ¿Sí? Bueno. Arbitrariamente lo llamamos A, B, C. Bien. Y entonces, a ver, ya en base a lo que vimos todo hasta ahora, que es bastante sencillo, díganme o encuentren alguna de las señales y díganme quién es quién. No sé, esta que corresponde. Ah, la otra cosa que podemos analizar rápidamente es la integración. ¿Sí? Acá noten que es un ejemplo sencillito en el que cada unidad corresponde a un hidrógeno. Acá tengo en total 8 unidades y son 8 hidrógenos, quiero creer 2, 4, 8. ¿Sí? Entonces, esto va hasta 2 a ojo, ¿no? Espero que no me falle. La señal 2 hidrógenos, ¿está? Siguiendo la altura de la curva. Acá crece en una unidad, un hidrógeno. Esta crece en, ¿son 3 o 2? O sea, va de 3 a 5, más o menos. Así que van a ser 2 hidrógenos, 3 hidrógenos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con lo que hice? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Bien, entonces ahora sabiendo todo esto que ya saben, quién es quién y cuéntenme algo de por qué. El C sería el que está en 3,9 más o menos, porque está Bien. unido directamente a un oxígeno. Perfecto, ¿sí? Porque está unido directamente a un oxígeno, así que va a ser la señal muy desplazada. ¿Y por qué más? Acuérdense que analizan en todo y les tiene que coincidir. ¿Qué pasa con la integración? ¿Integra para 2 hidrógenos o no? Sí, profe. Y 2 hidrógenos. Es un metileno, integra para 2 hidrógenos. ¿Qué pasa con la multiplicidad? Es un triplete. ¿Cuántos vecinos tiene? Tiene 2 hidrógenos vecinos en B, ¿no? Tiene como vecino un... Bien. Tiene a B de vecino, que son 2 hidrógenos, ¿sí? Y después tiene el hidrógeno, el hidroxilo, que se acuerdan que eso no influye en la multiplicidad, por esto de que no parten ni son partidos, así que no influye en la multiplicidad, así que por ahora se lo olvidan. Así que solo va a ser partido por los hidrógenos B, que son 2 hidrógenos, la regla del N más 1, 2 más 1, 3, ¿sí? Triplete. ¿Bien? Esto mismo lo vamos a hacer con cada uno de los núcleos. A ver, esta señal es muy fácil porque está ensanchada. Uno podría agregar en la descripción además que es intercambiable con deuterio. Les dije antes que les iba a abrir un paper y no lo abrí en el recreo. Bueno,
Después los abro y les muestro cómo se informa en los papers científicos, para que tengan alguno de modelo. Bien, esta señal de acá, ¿quién es? B. B. Muy bien, esta va a ser B. Ah, no le puse D, este le tenía que haber puesto D. Pobrecito, lo dejé ahí olvidado. Este es D. Bueno, hacemos todo el análisis otra vez. B, este desplazamiento químico, ¿por qué lo asignan acá? Está cerca del carbonilo y también de un hidrógeno, de un oxígeno, perdón. Del oxígeno, bien, no directamente unido, pero está cerca, perfecto, integra para 2 hidrógenos, estamos bien porque es un metileno, y es un triplete porque ¿quién es el vecino? C. C. Tiene 2 hidrógenos vecinos, 2 más 1, 3 la partición. Por último tenemos acá a A, que es la única opción que nos queda. ¿Sí? Es esta, este está un poquito bajito, ¿tá? Yo me lo hubiera esperado más sobre 2, pero bueno, 1 y 1,7 más o menos este desplazamiento químico, ¿sí? Típico de cosas unidas a carbonilo. ¿Tá? 3 hidrógenos, ¿estamos bien? ¿Sí? Es un metilo, integra para 3 hidrógenos, y ¿tiene vecinos? No. No. No tiene vecinos, así que por eso es un singlete, ¿sí? Estamos con el análisis de este espectro. Vamos a ver ahora qué pasa con carbono. Voy a renumerar ahora y voy a ir a rojo, porque ahora tengo que poner el carbonilo. Acuérdense que ahora ven los carbonos. Sí, renombro. Bueno. Tienen 4 carbonos distintos, ven 4 señales. ¿Sí? ¿Cuál es la señal de B? Que es la que primero les tiene que saltar a la vista. B, ¿se acuerdan? Yo se los dije bastante al pasar, aldehídos y cetonas salen cerca de 200, es lo que sale más desplazado. Y por otro lado, es un carbono que no tiene hidrógenos unidos. Y estos carbonos serán peticitos, ¿sí? Así que la encuentran acá. Sí, sí, sí. Perdón, profe, ¿puede repetir que no escuché? Estamos analizando qué es lo que pasa con B. Los aldehídos y cetonas son los que salen más desplazados, y después te fijas en alguna de las tablitas, alrededor de 200 carbonos de carbonilos de aldehídos y cetonas, ¿sí? Son los más desplazados de todos, así que acá por encima de 200 no tengo dudas de que va a ser B, por un lado. Por otro lado, este carbono no tiene hidrógenos unidos, ¿sí? Es lo que llamamos carbono cuaternario, o al menos en espectroscopía le decimos carbono cuaternario, es decir, carbono que no tienen ningún hidrógeno unido. Estos salen muy peticitos, porque tienen tiempos de relajación más largos, así que es este de acá, es que estos son mucho más altos y todos tienen hidrógenos vecinos. Y los cuaternarios tienen tiempos de relajación más largos, y por eso salen pequeñitos. Entonces, Listo, profe, muchas gracias. bien, ubiqué a B, que es lo que les tiene que saltar a la vista así rápidamente. Y después con estos habíamos dicho que son los mismos efectos que habíamos visto en espectros de hidrógeno. Por lo tanto, si bien yo acá para confirmar probablemente haría algún otro tipo de espectros, o sea, esto que obviamente estamos viendo en la clase de hoy no es lo único que hay en la vida de la espectroscopía, por suerte, ¿no? Es una vida muy rica, se pueden hacer espectros de flúor, se pueden hacer espectros de nitrógeno, se pueden hacer un montón de cosas, y entre las cosas que se pueden hacer están los espectros bidimensionales, ¿sí? Que son como una batalla naval, supongo que todos habrán jugado, tienen en un eje, por ejemplo, en un tipo de espectros bidimensionales, tienen en un eje un espectro de hidrógeno y en el otro un espectro de carbono.
Entonces van a ver qué carbono es amiguito de qué hidrógeno, ¿sí? Eso les permite hacer un montón de análisis porque ya dicen, no sé, si ustedes ya habían ubicado que este era B, luego ven en un espectro bidimensional con a qué carbono le corresponde B y ya así los van uniendo, ¿está? Nosotros todo eso no lo vemos porque se necesita, hay materias enteras de cursos de posgrado y hay gente que se dedica a investigación exclusivamente en espectroscopía, o sea, nosotros vemos una pequeña parte, así que lo que vamos a hacer es una asignación lógica en función de las cosas que sabemos. ¿Y qué es lógico? Que bueno, que uno tenga los mismos efectos en carbono que en hidrógeno. Entonces uno podría pensar que el carbono directamente unido al hidroxilo va a ser el más desplazado. ¿Cómo se llama? D. Seguido por este otro carbono, ¿sí? Que es de un metileno y va a estar unido a un carbono carbonílico de cetona y cerca del atractor de electrones, que es esto, ¿cómo se llama? C. A mí se lío con las letras. Y por último, A. ¿Sí? Siguiendo la misma tendencia que hemos visto en espectro de protón, donde uno tiene más información. ¿Están? Sí, sí. ¿Sí? Vamos entonces a un ejemplo un poquitín más complicado, no mucho más, ¿sí? Pero ya metemos un anillo aromático. ¿Ah? Cuando ustedes ven el espectro, rápidamente ven que ahora ya empiezan a tener poblada la zona aromática de señales y empiezan a tener acá este cinglete. ¿Qué es esta señal entre el 9 y 10? ¿Se acuerdan? ¿El anillo bencénico puede ser? No. Algo que salía más corrido que el anillo bencénico. Acá tienen la molécula. Todavía era buena cuando les puse estos espectros y ya les dibujé la molécula. ¿Quién es? ¿No se acuerdan? ¿La mina? No, la mina No. no tiene hidrógeno, es una mina terciaria. ¿Un aldehído? El aldehído, bien. El hidrógeno del aldehído, que se acuerdan que salía muy corrido porque tiene el efecto anisotrópico sumado a que está vecino al carbonilo que además atrae electrones y se iba acá re lejos, 9, 10, les había dicho. ¿Sí? Y va a ser un cinglete porque acá no tiene, o sea, tiene de vecino el anillo, digamos, no tiene ningún otro hidrógeno vecino, ¿está? Tiene de vecino el anillo solamente, así que es un cinglete. Que ya vamos a asignar. Llamo arbitrariamente a B, C. Se ve que este B es equivalente a este otro, así que no lo nombro, y este C es equivalente a este otro, ¿sí? Así que tampoco lo nombro. D, E. Al revés. Bien. Lo mismo acá. Este metileno es equivalente a este, ¿sí? Y este metilo es equivalente a este, ¿sí? ¿Todos ven eso? ¿Por qué no dan una señal propia a cada uno? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces este ya dijimos que es A. Tenemos que ver la integración otra vez. Yo me reolvido de la integración esta con las limitas porque me aburre. Y acá, ¿qué no les puse? La cantidad de hidrógenos que era en total. Bueno, acá, lo que deberían hacer, luego ustedes, yo ahora te las cuento, miden con una regla, ¿está? Que les va a dar, no sé, 5 centímetros, 6 centímetros si quieren, para que no dé parejo. Y acá cuentan la cantidad de hidrógenos que tienen en total, que va a ser 4, 5, 15, ¿no? Entonces, supónganse que les da 6 centímetros, lo dividen por 15 y sacan a cuánto equivale cada hidrógeno en estas unidades de milímetros, le van a quedar. ¿Sí?
Entonces, después miden acá y dicen, no sé, si un hidrógeno era, digo cualquier cosa, 3 milímetros, miden hasta acá, si es 3 milímetros es un hidrógeno, si es 6 milímetros son 2 hidrógenos. ¿Ah? De ahí deberían sacar que esto es un hidrógeno, yo porque ya sé quién es quién. Lo miro rápidamente, este va a ser 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Paren, que tengo que pensar, 4 hidrógenos, 6 hidrógenos. ¿Sí? Le debería dar eso. Bien. Ya encontramos el aldehído, que es lo que ustedes tienen que ver en primera instancia, y después, ahora sí, vamos a separar la parte aromática de la parte alifática. ¿Sí? Si quieren empezamos por la parte alifática, que es lo que ya más conocen. ¿Cuáles son las señales correspondientes a C y D? El E es el de 6. Bien, ya la integración los ayuda un montón. ¿Y el D? El de 4. Bien. Acá ya ven que la integración en este caso fue decisiva. ¿Tá? Tienen 6 hidrógenos equivalentes, es obvio que es E, ¿sí? Si yo voy a ver acá el desplazamiento químico, no tengo demasiado para decir porque está cerca del nitrógeno, pero ven que sale a 1 y a penitas, ¿tá? Porque no está directamente unido. En cuanto a la multiplicidad, ¿a qué tiene de vecino? Cuéntenme. No sé si lo llegan a ver. ¿Ven la multiplicidad? Yo no sé si se ve muy claramente. Esto es un triplete. ¿Lo ven? Estos son espectros más viejos. Esto ya se lo debería hacer con otro color porque se van a empezar a hacer lío con las letritas. Vamos a ponerle violeta. Triplete. Esto es un cuatriplete. Lo llegan a ver si se los amplío más. Un espectro medio viejo que... ¿Ven? 1, 2, 3, 4. La cuarta línea con intensidad 1, 3, 3, 1. Este es el triplete. 1, 2, 3. ¿Sí? Estos me parece que sí se ven bien. Doblete, doblete. Y obviamente el último es un simple. Que este ya lo habíamos asignado. Bueno, entonces, triplete. ¿Está bien que sea un triplete? Sí, porque tiene AD de vecino, que tiene 2 hidrógenos. Perfecto. 2 hidrógenos de vecino, damos 1, 3. Ahora D va a tener de vecino a E, nuevamente, que les termina dando un cuarteto porque es un metilo con 3 hidrógenos. Otra vez. Es medio botador esto del Zoom que se corta. Muy bien, entonces esta parte la tenemos resuelta. Nos queda ver ahora la parte aromática, ¿sí? Ya vieron que son 2 dobletes. ¿Se dan cuenta por qué? C. ¿A quién B? Que la parta en 2. A ver, C ve a B y lo parte en 2. B ve a C y lo parte en 2. Así que es lógico que sean 2 dobletes. ¿Sí? Esa es la partición típica en un anillo para sustituido. Ven 2 dobletes que integran para 2 hidrógenos. Típico. Siempre que ven ese tipo de partición, anillo para sustituido. En la zona correcta, obvio, ¿no? Entre 6,5, vamos a decir, y 9, 9,5 ppm. Ahora, ¿quién es quién? Acá tenemos que analizar, vayan a recordar la parte de que habíamos visto en acidez y basicidad, ¿sí? Yo ahí les había mostrado algunas cositas de efectos dadores y atractores de electrones de los grupos, ¿tá?
A ver, tratemos de recordar, nitrógeno. ¿Qué hace? ¿Se acuerdan que hace una mina? ¿Da electrones al anillo o le quita electrones al anillo? ¿Qué pasaba con una anilina, por ejemplo, en comparación con una mina? ¿Era más básica o menos básica? Repasamos. ¿Vieron las clases de actividad y basicidad? ¿Puedes repetir la pregunta? Una no entendí. anilina, ¿sí? Una anilina es más básica, esto es una anilina, ¿está? Nitrógeno unido al anillo aromático. ¿Es más básica o menos básica que una amina alifática? O sea, comparar dietilamina con, ¿cómo? Menos básicas. Menos básica. ¿Te acordás por qué era menos básica? ¿O alguien se acuerda por qué era menos básica? ¿Qué pasaba con el par electrónico del anillo este? No va a estar tan disponible que en las aminas alifáticas. Exacto, porque lo que pasaba era que entraba en resonancia con el anillo, ¿sí? Formaba parte de todo el sistema pi que daba conjugado, ¿está? Por lo tanto, si ustedes lo asocian con eso que vimos, otras cosas, ahora también, una cosa que tengo que hacer es abrir un paper, ahora cuando cambie la clase, y voy a abrir la de acidez y basicidad. Es que, o sea, uno lo que veía ahí era que ese par electrónico libre del nitrógeno estaba conjugado con todo el sistema pi. ¿Sí? Es decir, que ese nitrógeno le va a dar electrones al anillo. Si yo planteo las estructuras resonantes que me van a quedar ahí, el nitrógeno va a tener alta densidad. A ver, paren que abro la diapositiva porque así hablando sobre la nada. Dejé de compartir porque si no, no me deja hacer muchas cosas. Ok, entonces, ahí lo ven, ¿no? La diapositiva anilinas, ¿sí? Fíjense cómo el nitrógeno le da electrones al anillo y yo puedo plantear todas estas estructuras resonantes, ¿sí? De una anilina común. Acá tiene una anilina sustituida, ¿está? La otra cosa que pueden ver acá es a qué posiciones le da más electrones el nitrógeno con respecto al amino. A las posiciones orto, meta o para con respecto al grupo amino. ¿Dónde cae la carga negativa? ¿En orto, en meta o en para? En orto y para. En orto y para. Bien, o sea, el grupo amino le da electrones al anillo, ¿sí? Y sobre todo a las posiciones orto y para, que eso lo ven ustedes de las estructuras resonantes, ¿sí? Si uno hiciera un mapa de densidad electrónica, vería que las posiciones orto, que es algo más acorde a la realidad, ¿no? Porque saben que las estructuras resonantes de las clases que vieron grabadas, saben que en realidad son un invento que hacemos nosotros como para tratar de explicar lo que nos cuesta mucho, sino explicar en el papel a través de orbitales moleculares y de mapas de densidad electrónica. ¿Sí? Pero en realidad la anilina, digamos, no es ni esta, ni esta, ni esta, ni ninguna de estas. Es un promedio pesado de todas estas estructuras. ¿Sí? Entonces, si yo hago un mapa de densidad electrónica, vería que las zonas con alta densidad electrónica son las zonas orto y para con respecto a el amino de la anilina. ¿Sí? Así que el grupo amino va a dar electrones sobre todo a esas posiciones. ¿Sí? Esto mismo nosotros ahora lo podemos usar en RMN, esta información que estábamos teniendo. Si le da electrones a las posiciones orto y para, ¿cuáles van a ser las posiciones más protegidas? ¿Tá? ¿Se acuerdan que las posiciones más protegidas, las que salían más cerca de cero,
Eran las que tenían mayor densidad electrónica. ¿Cuáles van a ser? Va a ser C, que de los dos dobletes que han ahí, sería el que está más a la derecha, más o menos en 6,6. Perfecto. O sea, este va a ser C, ¿sí? Porque si yo miro tendría que haber cambiado el color. Y miro las posiciones, o sea, C está orto al nitrógeno anilínico, así que va a ser la posición más protegida. También lo puedo mirar desde el grupo formilo, ¿sí? Acá, el grupo formilo, yo creo que les había adelantado algo, no, creo que era la clase así de... Bueno, acá era como más adelante. Cuando les hice este pequeño resumencito así fugaz de las cosas que pasaban, la anilina, fíjense acá, el grupo amino está dentro de los grupos dadores de electrones al anillo por efecto mesomérico, ¿sí? Ahora, el grupo formilo está acá, ¿sí? Dentro de los grupos atractores de electrones, ¿sí? Ocurre algo parecido a lo que ocurría con el grupo nitro, ¿está bien? Va a traer electrones del anillo. Vamos a cerrar acá. 2 minutos me quedan, no sé si llego a dibujar el formilo. Si no, quedará para la otra sesión. Pero ya quiero de paso retomar y vamos repasando distintas cosas porque, a ver, lo que tiene de bueno y de malo la química orgánica es que es una sola. Ustedes saben una cosa y saben un montón de cosas. ¿Ah? Eso también vale al revés. Si no entienden qué es lo que pasa con los grupos dadores o atractores de electrones, no van a entender ácido gaseosa, no van a entender RMN, no van a entender CEA y no van a entender un montón de otras cosas, ¿sí? Así que aprovecho para repasar. ¿Ah? Si nosotros tenemos un formilo, acá, ustedes después pueden seguir planteando estructuras resonantes, pero al menos planteo la primera parte. 1 minuto 30, esto como de ver el reloj, te vuelve loco. Bueno, 1 minuto. Ahora igual abro el paper y me vuelvo a conectar. ¿Está bien lo que hice? Sí. Acá después pueden seguir planteando estructuras resonantes, pero para comenzar ven que la carga negativa va a ir, o sea, digamos, los electrones se van a depositar sobre todo sobre el oxígeno y el anillo va a quedar con carga positiva. Dejo de compartir, ahora nos reconectamos y sigo con esto. Abro el paper y me conecto.